y va a ser muy interesante y quizás les llame la atención. Ya le vamos a pedir que nos ponga allí los cuadros. El título que le he puesto a este mensaje es tan cerca de Dios, pero tan lejos del cielo. Tan cerca de Dios, pero tan lejos del cielo. Quizás algunos me digan, pero es una contradicción lo que estás diciendo. ¿Cómo se puede estar cerca de Dios y lejos del cielo si el cielo es cielo porque Dios está allí? Si Dios no estaría en el cielo, se transformaría en el infierno. Su presencia es que hace que el cielo sea cielo. Pero el título del mensaje es este, y ya lo van a entender. Voy a usar una frase sacada del contexto del pasaje de la Escritura que hoy vamos a leer, donde el Señor Jesús le dice allí a uno de sus discípulos: lo que ahora te digo no lo entiendes. En realidad le dijo otra palabrita, pero lo entenderás después. Al final van a entender. Tan cerca de Dios, pero tan lejos del cielo. Mientras aparece aquí el cuadrito, espero que aparezca, quiero mostrarles algo. Tengo aquí una billetera. Esta billetera tiene algunas características. Primero, no es mía. Segunda, tiene algo de dinero, pero no tiene mucho dinero, pero tiene algo. Y tercero, me gustaría dársela a alguien, porque aquí tiene un nombre, tiene una tarjetita con un nombre. Y si alguien tiene este mismo nombre, al final de la reunión a mí me gustaría regalársela. Así que voy a preguntar si alguien tiene el mismo nombre que tiene aquí esta billetera. No sé si alcanzan a ver, ahí tiene una tarjetita con un nombre. El nombre es Judas. ¿Alguien aquí se llama Judas? ¿Nadie? ¿Algún amigo? ¿Un papá? ¿Un abuelo? Nadie. ¿Por qué será que los papás y las mamás no le ponen Judas a sus hijos? Cuando nosotros pensamos en Judas, siempre nos acordamos de un Judas, ¿no? De aquel que por 30 piezas de plata vendió a Jesús, pero no es el único Judas. Hay Judas buenos, pobrecitos de ellos, ¿no? Que han caído en la volteada, porque está Judas Tadeo, que fue uno de los apóstoles que se mantuvo fiel. Está Judas, el escritor de la carta, la penúltima allí antes de Apocalipsis. Pero sin embargo, nosotros nos hemos quedado con un solo Judas, un Judas Iscariote, ¿no? Y bueno, voy a quedarme con la billetera entonces, la próxima será. Ahora, si a ustedes les parece esta frase contradictoria, tan cerca de Dios, pero lejos del cielo, la frase que le diga ahora quizás le va a escandalizar un poco y algunos se van a enojar. No he visto todavía los ancianos, a lo mejor me van a pedir que me baje, pero no se apresuren. Lo que voy a decir ahora no lo van a entender ahora, lo van a entender después. Vamos a ver la frase que sigue, por favor. Hacemos un clic. Y ahí, ¿ya podemos ver la frase? Ahora sí. Judas Iscariote, un hombre perfecto. Judas Iscariote, un hombre perfecto. Ahora, si yo les pregunto en este momento, ¿cuántos de ustedes me apoyan en esto, están conmigo? Si en este momento les dijera, todos los que están de acuerdo conmigo pasen aquí al frente y los que no, quédense sentados, la situación no cambiaría. Yo me quedaría solo aquí, cada uno de ustedes allí, que no, ninguno estaría de acuerdo. Aquí ya estamos hablando de Judas Iscariote. Pero cuando terminemos el mensaje, ya no voy a hacer esa invitación, porque si no se me hace que todos van a pasar para aquí. Entonces yo les voy a invitar a que abran sus Biblias, pueden leer en la pantalla, también va a aparecer el pasaje. Vamos a ir a Juan capítulo 13 y vamos a ver algo acerca de este hombrecito. Y van a ver que Judas Iscariote era un hombre perfecto, aunque les parezca sorprendente esta frase. Vamos a leer allí Judas capítulo 13, vamos a comenzar en el versículo 18, pero quiero que nos ubiquemos un poquito en el contexto. ¿Cuándo sucedió esta conversación, estas palabras que vamos a leer aquí? Esto ocurre en aquel famoso sermón o aquella famosa conversación llamada el Sermón del Aposento Alto, aquellas últimas palabras que el Señor Jesús va a tener con sus discípulos horas antes de ser llevado a aquel juicio injusto y de ser llevado a su pasión y a su muerte. Entonces Él está allí compartiendo aquella última cena con sus apóstoles, haciendo y diciendo cosas que son las más importantes que Él tiene para hacer y decir en ese momento, porque si hubiese habido otras cosas más importantes, Él la hubiese dicho en ese momento. Eran sus últimas horas con sus apóstoles.
Y allí empieza capítulo 13, 14, 15, 16, terminando con aquella oración sacerdotal del Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, ese momento donde el Señor está con sus apóstoles, compartiendo allí la primera parte en el aposento alto, después en el final del capítulo 14 dice, bueno, vámonos de aquí, y empiezan a caminar y seguramente se va dirigiendo allí por las calles de Jerusalén hacia Getsemaní. Pero antes de esto que vamos a leer aquí, es cuando el Señor Jesús lava los pies a los discípulos. Él ya sabía que su hora había llegado. Este era un plan que desde antes de la fundación del mundo Dios ya tenía, pero en muchas oportunidades Él dijo, mi hora no ha llegado, mi hora todavía no ha llegado. Pero ahora el reloj de Dios marca la hora justa y dice Él, su hora llegó, llegó el momento de hacer lo que Él había venido a hacer a este mundo. Y va a darles una lección extraordinaria lavándole los pies, una lección de humildad, una lección de servicio. Y en este sermón o en esta conversación hay enseñanzas extraordinarias, pero en medio de todo esto aparece esta historia y aparece este personaje, Judas Iscariote. Y vamos a leer allí este pasaje a partir del versículo 18 y después vamos a ver por qué he puesto esta frase, Judas Iscariote, un hombre perfecto. Dice el 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, dice el Señor, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hacemos un clic y vamos a mirar allí algunas de las perfecciones de Judas Iscariote. Y van a ver que al final van a coincidir conmigo. Judas Iscariote era un hombre perfecto. Vamos a ver la primera de ellas, avanzamos un cuadro. Judas Iscariote era un perfecto traidor. Saben que la traición es más grande cuando es más lo que a alguien se le confía, cuando es más lo que a alguien se le da. Y cuando uno mira todo lo que Jesús le dio a Judas Iscariote, llegamos a la conclusión de que fue un perfecto traidor. Fíjense, se le hizo parte del grupo selecto de los 12. Muchos escuchaban a Jesús, muchos iban por curiosidad, por ir, porque muchos iban, ellos también iban, pero muchos iban porque deseaban aprender y escuchar sus enseñanzas. Pero de todos esos, Jesús solo escogió a 12 para que estuviesen con Él siempre, para que vivieran a su lado y pudiesen ver todo lo que Él hacía, decía y en las 24 horas del día. Judas Iscariote fue uno de los elegidos de esos 12. Se le otorgó dones para servir con poder. Cuando Jesús les envió y les dio autoridad para hacer muchas cosas, en ese grupo también iba Judas también. También se le confió la bolsa con el dinero. No se le da a cualquiera la bolsa con el dinero, ¿no? Es alguien a quien se le está diciendo, confío en vos, pongo esto en tus manos porque sé que lo vas a hacer bien. Sin embargo, la Escritura dice que él de vez en cuando metía la mano en la bolsa. Dibujaba los números, o sea, había una entrada y una salida, pero él lo acomodaba de manera que algo le quedase para él. Y Jesús le dio privilegio, posición y poder.
sin embargo le traicionó. Judas era un perfecto traidor. Vamos a ver la segunda perfección. Judas era un perfecto necio. No era un tonto, no era un ignorante, era necio. Hay diferencia. Un tonto es alguien que no entiende. Un necio es alguien que no sabe. Perdón, un ignorante es alguien que no sabe. Pero un necio es alguien que entiende, es alguien que sabe, es alguien que tiene allí todas las cartas sobre la mesa y sin embargo actúa totalmente en contradicción a lo que está viendo, a lo que está entendiendo, a lo que tiene allí delante suyo. Era un necio. Él entendía, él sabía, él veía las cosas claramente y sin embargo no actuó como el sentido común indicaría que debía actuar. Dice allí, vio a Jesús hacer milagros espectaculares. Escuchó a Jesús enseñanzas impactantes. Esa noche Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y él sabía que era él. Y esto no le abrió sus ojos para decir, estoy frente al Mesías, al que lo sabe todo, yo hice esto en absoluto secreto y él está declarando que alguien le va a entregar. Y dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, le dijo Jesús. Tenía todas las evidencias para darse cuenta que estaba allí frente a alguien muy especial, aquel que había dado todas las señales de ser el Mesías. Sin embargo, fue un perfecto necio. Frente a todo eso, él igualmente lo entregó, lo traicionó por el precio que se pagaba por un esclavo. Podemos ver la tercera perfección, era un perfecto hipócrita. Un perfecto hipócrita. Fíjense así el pasaje, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. A pesar de que Jesús sabía todo, le dolió esta traición. Se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Era un perfecto hipócrita, nadie sospechó de él. Es más, los otros discípulos dudaban de sí mismos. En un pasaje de la Escritura dice que empezaron a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Preguntaban ellos, nadie sospechaba de él. Nadie en esos 3 años que habían estado juntos a él todos los días, no se dieron cuenta con quién estaban porque era un perfecto hipócrita. Había hecho bien su papel. Y en aquella oportunidad en que todos preguntaban, él mismo preguntó, ¿soy yo maestro? ¿Saben por qué preguntó? Porque era un perfecto hipócrita. Él sabía que se trataba de él. Pero si él quedaba sin preguntar y todos preguntaban y él no preguntaba, quedaba al descubierto. Entonces él tenía que seguir actuando su papel. Porque eso es ser un hipócrita. Aquel que actúa, aquel que finge ser lo que no es. Entonces él preguntó, ¿seré yo? Tú lo has dicho, le dijo Jesús. Una prueba más de que estaba frente a aquel que todo lo sabía. Pero podemos ver una cuarta perfección. Era un perfecto ingrato. Era un perfecto ingrato. Vemos allí que Jesús le amó a él tanto como amó a los otros. Vemos que Jesús lo bendijo tanto como bendijo a los otros. Jesús le lavó los pies a él como le lavó a los otros, sirviéndole. Pero saben, aquella noche Jesús inclusive hizo algo más por él. Dice que aquella noche mojó el pan y se lo dio. Saben que esta era una señal de aprecio. Cuando uno hacía esto, le estaba diciendo que lo apreciaba, lo estaba honrando delante de las demás personas. ¿Saben qué significa la palabra compañero? Comer pan juntos. Y le estaba diciendo, Judas, vos sos mi compañero, yo te aprecio, yo te estimo. Y Jesús le dio todo a él. Sin embargo, él no supo valorar. Fue un perfecto ingrato. Pero vamos a ver una perfección más. Judas era un perfecto egoísta. Siempre pensó en sí mismo, pensó en sus propios deseos, pensó en sus propios planes. Él pensaba solo en su propia nación porque él quizás veía a Jesús solamente como aquel que les iba a libertar de la opresión que ellos estaban viviendo en manos de los romanos. Le importaban sus intereses, no pudo ver el gran plan de Dios que iba mucho más allá de su pequeño plan. Era un perfecto egoísta, solo pensaba en sí mismo. Lo que él quería, lo que él deseaba, lo que eran sus planes. No pudo ver que el plan de Dios era tan grande que abarcaba mucho más y lo abarcaba él mismo.
Pero su egoísmo le impidió ver esto. Un perfecto egoísta. En sexto lugar, una sexta perfección de este hombre, era un perfecto infeliz. Un perfecto infeliz. Lleno de culpas, lleno de remordimiento, lleno de fracasos, lleno de frustración, lleno de depresión. Aquel hombre terminó suicidándose. Dicen que devolvió el dinero que había cobrado por entregar a Jesús. Ni siquiera en ese momento, ya a esta altura, tuvo la capacidad de darse cuenta de que en Jesús podía encontrar aún todavía solución. Quiso hacer las cosas a su manera, como las había hecho siempre, según sus planes. Y fue y se ahorcó. Hechos dice que se rompieron sus entrañas y algunos complementan estos dos pasajes. Se ahorcó, se cortó quizás el cinto, la soga y se despedazó contra las rocas en un despeñadero tal vez. Pero fíjense el final de este hombre. Era un perfecto infeliz. Pero vamos a ver una séptima perfección. Judas era un perfecto condenado. Un perfecto condenado. Dice que cuando Jesús le da ese bocado de pan mojado en la salsa, antes dice que el diablo había puesto en su corazón algo, el que lo traicionara, el que lo entregara. Pero ahora dice que el diablo, Satanás, entró en su mismo corazón. Aquel que viene para robar, para matar y para destruir, entró en su mismo corazón. ¿Por qué Satanás tuvo la posibilidad de entrar en el corazón? Porque por 3 años Judas había estado a la par del Mesías, a la par del Dios hecho hombre, y sin embargo por su orgullo, por su egoísmo, por su incredulidad, sistemáticamente le cerraba las puertas al Mesías, sistemáticamente le cerraba las puertas al Salvador, y no dejó entrar a Jesús en su corazón. Y saben que el corazón parece ser como una puerta que tiene 2 entradas, una para Dios y otra para el diablo. Pero tiene una puerta corrediza que se abre para un lado o para el otro. Y cuando uno cierra la puerta a Dios, queda totalmente la puerta abierta para que el diablo entre y haga su obra en nuestras vidas. Pero cuando uno abre la puerta a Dios, el diablo no tiene cabida, el diablo no le toca. Sin embargo, Judas, habiendo estado a la par del Dios hecho hombre por 3 años, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, viendo realmente que él daba todas las pruebas y las señales de ser el Mesías, el ungido, el Cristo, el enviado de Dios, él estaba tan enfocado en sí mismo, en sus planes, en sus proyectos, que no pudo recibirla en su corazón. Y aquel hombre, un perfecto egoísta, un perfecto infeliz, un perfecto traidor, un perfecto hipócrita, un perfecto condenado, después de haber rechazado en tantas oportunidades a Cristo, ahora el diablo entró en su corazón y consumó su obra. Fue y se suicidó. Hace casi 2000 años que ocurrió esta historia, una historia muy triste. Alguien que estuvo tan, pero tan cerca de Dios, pero tan lejos del cielo. Tan cerca de Dios, pero tan lejos del cielo. Yo quisiera poner una frase aquí ahora y quisiera que la leamos juntos. Quiero que prestes atención a esta frase. Dice: Judas se juntaba con los cristianos, Judas cantaba con los cristianos, Judas servía con los cristianos, ofrendaba con los cristianos, vivía con los cristianos, vestía como los cristianos. Externamente era un perfecto cristiano, pero hace 2000 años Judas está en el infierno, porque nunca recibió a Jesús en su corazón. ¿Saben que a veces puede pasarnos algo parecido? Podemos externamente hacer todo lo que hacen los cristianos. Podemos estar en la iglesia, podemos cantar, podemos vestirnos, podemos cambiar nuestro vocabulario, pero quiero decirte que ser un cristiano y ser alguien que recibe esa salvación gratuita de parte de Dios no es por lo que hacemos, no es el resultado de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, de lo que uno puede contemplar desde el exterior, es algo que pasa en el corazón.
Y Judas externamente era un perfecto. Nadie sospechó de él. Sin embargo, hace 2000 años que Judas está condenado en el infierno y nos puede pasar a nosotros. Saben que el Señor Jesús hizo una advertencia muy seria en su Sermón del Monte. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y dice algo más él, que algunos aún piensan que están en el camino correcto, pero están engañando, porque dicen aquel día me dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Y dice que Jesús le dirá, no os conozco. Nunca hemos tenido una relación íntima, personal. No los conozco, ni ustedes me conocen a mí. Exteriormente habían hecho cosas que parecían indicar que eran cristianos, pero su corazón no había sido transformado. En su corazón no estaba Cristo, no había una relación íntima con Él, que es lo que significa no te conozco. No tenemos una relación de intimidad. Nunca me has dado un lugar en tu corazón. Entonces la pregunta es esta: ¿Cristo ya tiene un lugar en tu corazón? ¿Él está ahí? Porque quiero decirte que por más que tengas una apariencia perfecta, si Cristo no está en tu corazón y tus ojos se cierran aquí, junto a Judas los vas a abrir en el infierno. Es lo que la Biblia enseña. Porque solamente van a poder entrar al cielo aquellos que tengan a Cristo en su corazón. Ahora, quizás la pregunta es esta: ¿cómo tengo a Cristo en mi corazón? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no se trata de qué tienes que hacer. Se trata de qué tienes que creer. Porque la Biblia dice que Cristo viene al corazón cuando una persona ejerce una fe genuina y una fe bíblica. Una fe genuina significa que es algo de corazón, de verdad, es algo personal entre uno y Dios. Pero es fe bíblica porque muchos confunden y creen que fe es simplemente creer. Y fe no es simplemente creer. Simplemente creer es ingenuidad, es superstición. Simplemente creer es fanatismo. Fe bíblica es creer lo que Dios dice. Y una fe que salva y una fe que trae a Cristo en el corazón es aquella fe que se deposita en las verdades que Dios ha dejado en su palabra. Fe es creerle a Dios. Fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Esta es la definición de fe. Y cuando uno va a la Biblia, Dios nos dice en qué tenemos que colocar nuestra fe para que Cristo llegue a venir a habitar y a estar para siempre en nuestro corazón. Lo primero que dice es que tienes que creer en lo que Dios opina sobre tu vida, sobre tu alma. Y lo que Dios opina es algo que a veces no nos gusta escuchar, pero es lo que Dios dice en su palabra. Dios dice que cada uno de nosotros somos pecadores, que hemos ensuciado nuestro corazón, nuestra alma, que le hemos ofendido y que tenemos un problema espiritual serio que es el pecado. Y no mires a tus costados, porque Dios no compara uno con otros. Dios te habla de forma directa y personal y te dice a vos y me dice a mí: has pecado, has manchado tu corazón, tienes un problema. Y no importa si sos más o menos pecador que otros, tienes un problema serio y tienes que darle una solución. Pero este libro Dios nos ha dejado porque justamente hay una solución. Y esa solución se enfoca, se centra en el amor de Dios. Dice la Escritura que de tal forma y de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo. Y Dios quiere que creas que Él te ama. Y te ama de una manera tan grande que envió a su propio Hijo para poder solucionar tu problema de pecado. Y eso es lo que debes creer, que Dios te ama y envió a Jesucristo, su Hijo, para dar solución a tu pecado. Y debes creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo porque te ama y porque Él quería morir en la cruz, para llevar en esa cruz, en su propio cuerpo, tus pecados y tu castigo, mis pecados y mi castigo. Y Dios dice: quiero que creas que Cristo te amó tanto que murió por tus pecados en la cruz, que derramó su sangre preciosa para poder lavar tu corazón de todo pecado. Pero también dice la Biblia: quiero que creas que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que Él se levantó victorioso, que al dejar esa tumba vacía, esa cruz vacía, y al aparecer allí, vivo, entre tantas personas, dejando pruebas indubitables de su resurrección, tienes que entender que Él venció el pecado, la muerte, el diablo, el infierno, y que en Él y solo en Él hay victoria.
Por eso la Escritura dice, Él es el camino, Él es el Salvador, Él es el mediador. Nada más, nadie más puede darte salvación y entrada al cielo, solo Cristo. Porque solo Él, siendo Dios, se hizo hombre y murió por tus pecados y resucitó. Y con su obra puede darte perdón, puede darte salvación, puede darte vida eterna. Judas lo tuvo al lado todo el tiempo. Juan dice, la vida eterna se manifestó, la hemos visto, la hemos oído, la hemos contemplado, la hemos palpado con nuestras manos. Y Judas no se dio cuenta, tenía al Salvador, a Dios hecho hombre a su lado. Y no se dio cuenta. Y vos puedes estar en este lugar donde Dios está aquí. Porque donde está su palabra está Dios, donde están sus hijos está Dios. Y escuchando que Dios te ama, que Cristo murió por tus pecados, escuchando que Él resucitó y que en Él hay perdón y salvación, pero puedes quedarte sin Cristo en tu corazón. Porque esto es una decisión personal. Yo no puedo tomarla por vos, vos no la puedes tomar por mí. Solo vos puedes abrirle tu corazón para aceptar a Jesucristo como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador. Solo vos puedes abrir tu corazón, nadie más lo puede abrir. Y tu corazón se abre cuando decides creer en Dios y creerle a Dios. Creer que Dios te amó y envió a su Hijo. Creer que Jesús te amó y murió por tus pecados. Creer que Jesús resucitó y Él es el camino, un camino seguro que te va a llevar a Dios. Y cuando crees en estas verdades, solo te queda inclinar tu cabeza ante Dios y decirle, Dios, yo quiero que Cristo entre en mi corazón, yo confío en Él, yo creo en Él, yo creo en su obra, y le dejas entrar en tu corazón. En esta noche tienes que darle un lugar a Cristo. Esta es tu oportunidad. Él está aquí. Como decía el hermano que dirigía, donde hay dos o tres, allí estoy yo en medio. Y aquí está Él, junto a tu corazón, diciéndote, quiero entrar, porque te amo, porque puedo perdonarte, porque puedo salvarte, pero es tu decisión. Judas tuvo muchas oportunidades de creer en Jesús, de aceptarle como el Mesías, como el Salvador, pero le rechazó. Hoy está condenado. Y esta noche es tu oportunidad de creer en Jesucristo y de darle un lugar en tu corazón. Es una decisión personal. Y antes de concluir con un pensamiento, yo quisiera invitarte. Quizás estás allí sentado y vos dices, yo no quiero ser como Judas. Yo no quiero morirme e irme al infierno. Y no necesitas hacerlo. Tienes a Cristo. Él puede hoy perdonarte, salvarte y darte vida. Solo tienes que confiar en Él e invitarle a entrar en tu corazón. Si lo quieres hacer, yo te voy a guiar en una oración muy cortita. Vos puedes repetirla conmigo, pero tienes que hacerlo desde tu corazón y con toda sinceridad. Y realmente creyendo en Jesús. Si no, no tiene validez. Pero ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y decirle allí a Cristo, Jesús, hoy creo que has muerto en la cruz por mis pecados. Creo que has resucitado. Creo que porque Dios el Padre me amó, te envió a salvarme. Y yo quiero, Jesús, que esta noche entres en mi corazón. No quiero rechazarte. No quiero estar condenado. Quiero ser salvo esta noche. Y sé que tu obra puede salvarme. Yo, Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Decile así. Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Pero para terminar, me estaba haciendo una pregunta y la voy a contestar sin tener la certeza que tal vez sea en un 100% la respuesta acertada, pero creo que hay mucho de esto. Pueden levantar sus cabezas y mirar para concluir, porque quiero hablar ahora a aquellos que ya son del Señor, que ya tienen a Cristo. Porque me estaba preguntando, si lo tendría frente a Judas, le diría, Judas, ¿por qué? ¿Por qué si has caminado durante 3 años al lado del Maestro, del Mesías? ¿Por qué si has visto sus milagros, si has oído sus enseñanzas, si te has dado cuenta de que estabas frente a un ser maravilloso y extraordinario como Él, ¿por qué no le recibiste en tu corazón?
¿Por qué no creíste en Él? Y estaba pensando, ¿qué me podría responder Judas? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué le impidió? Y vino a mi mente una respuesta. No estoy seguro de que sea así, pero quizás la Biblia nos diga que a muchos nos puede pasar esto. Yo creo que Él me contestaría esto. Cristo no pudo entrar en mi corazón porque yo amé demasiado este mundo. Yo amaba demasiado este mundo. Mi mente estaba enfocada en las cosas terrenales, en las cosas temporales, en las cosas pasajeras. No pude ver lo espiritual, no pude ver lo eterno, no pude ver lo celestial, no pude ver lo que realmente tenía valor, porque mis ojos estaban puestos solamente en esta tierra. Y saben que muchos van a morir y se van a ir al infierno porque han vivido con su mirada y sus ojos puestos solamente en esta tierra y en este mundo. Pero creo que hay muchos que en algún momento abrieron sus ojos, comprendieron la verdad, recibieron a Cristo, fueron salvos, y como esa salvación es gratuita, por gracia y no se pierde, están camino al cielo. Pero un día cuando lleguen a la presencia de Dios van a llevar con sus manos vacías. Y uno podría preguntarle a esos creyentes, ¿por qué? ¿Por qué llegas con tus manos vacías si has conocido al Salvador, al Mesías, a un ser tan extraordinario? ¿Y sabe qué podemos contentar muchos creyentes? Es que aún siendo un hijo de Dios, he amado demasiado este mundo. Me he enfocado tanto en lo terrenal, en lo temporal, que me he olvidado de lo celestial, lo eterno y lo espiritual. Y nuestras manos estén vacías para Dios, aún siendo salvos por su gracia. Yo quiero desafiarte a que saques tus ojos de este mundo. ¿Saben qué es el amor al mundo? Lo dice Juan. El amor al mundo no es ir a una confitería, a ver un partido. Eso no es el mundo, estamos en este mundo. Juan dice que es el mundo. Dice que el mundo es vivir para sentir. Amar, el sentir, es estar enamorado del placer. Por eso dice, este mundo es los deseos de la carne. Y muchos viven simplemente para sentirse bien, para disfrutar de placeres. Y se entregan a prácticas que van contrario a la palabra de Dios y contra Dios, simplemente porque viven para sentir, aún siendo hijos de Dios. Ten cuidado con amar el sentir. Dice también Juan que amar el mundo es amar el tener. Aquellos que desean todo lo que ven, son los deseos de los ojos. Y amas la plata y amas las posesiones, no solo el placer, amas el tener y vives toda tu vida para tener más. Y quieres tener una mejor casa, y quieres tener un mejor auto, y quieres tener mejores vacaciones, y quieres tener una mejor cuenta bancaria. ¿Sabe cuánto vas a llevar de todo eso cuando te mueres? Nada, nada. Y por tras de eso vas a perder lo que realmente te puedes llevar. No vivas para tener, no vivas para sentir. Y dice el apóstol Juan, muchos viven para ser. Esto es la vanagloria de la vida. Quieren popularidad, quieren posición, quieren poder. Viven para hacerse más grande a sí mismos. Y no es este el propósito de la vida. Tenemos que vivir para hacer más grande a Dios. No le vamos a hacer más grande, pero para mostrarles más grande, vivir para su gloria. Yo les animo, hermanos, a que no cometamos el error de Judas. Su error le costó su salvación, pero como creyentes, nuestro error no puede costar aquellas recompensas que Dios quiere darnos a aquellos que vivimos y servimos fielmente en su causa para la gloria de su nombre. No ames este mundo, no ames el sentir, no ames el tener, no ames el ser. No vivas para el placer, no vivas para la plata, para las posesiones, para el poder, la posición, el prestigio. Vive para la gloria de Dios. Oramos. Querido Padre, cuántas gracias te damos que un día hayas abierto nuestros ojos y nos hayas permitido ver la verdad, Señor, de que en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación, en Cristo hay nueva vida,
En Cristo hay una entrada gratuita al cielo, Señor. Y gracias, Padre, porque hemos podido creer y recibirle como nuestro Salvador y disfrutar, Señor, de ese perdón que tú das a través de Cristo y de esta esperanza que nos mantiene vivo y felices cada día, Señor, porque sabemos que un día vamos a estar allí en tu casa para siempre. Señor, si hay alguien aquí que aún está sin Cristo en su corazón, que tu palabra trabaje en esa mente, en ese corazón, en esa vida, para que llegue a comprender que sin Cristo está perdido, que sin Cristo no tiene absolutamente nada, aunque pueda ganar este mundo. Y te clamamos, Padre, y te rogamos para que aquellos que ya te conocemos podamos sacar nuestros ojos de este mundo y podamos amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y no desperdiciemos nuestra vida viviendo para cosas que se van a quedar aquí todas con nuestra muerte, sino que vivamos para la eternidad, haciendo inversiones eternas, Señor. Padre, te agradecemos mucho la libertad que nos has dado en esta noche de congregarnos, de abrir tu palabra, de alabarte, de estar juntos. Y te agradecemos mucho, Señor, porque cada vez que tu palabra se abre, tú nos hablas a todos. Ayúdanos ahora para que esto que nos has hablado no se quede solamente en un conocimiento intelectual. Ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra y a proponernos llevarlas a la práctica y vivir según tu verdad. Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y el honor por siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.